Mateo 26, versículos del 17 al 35, lectura de nuestra liturgia hoy, jueves mayor. Yo no sé si usted ha asistido alguna vez a una cena familiar o posiblemente una cena de invitados donde lo que debía ser alegría y compartir se convierte en una tormenta. Porque algún familiar hizo algún comentario o algún amigo hizo un comentario fuera de lugar. Veo 2 o 3 haciendo así. Y aquello se desbarató. Yo estuve en una ocasión en un pueblo de Puerto Rico. Éramos familia extendida, y todo estaba bien. De momento, no sé qué comentario hicieron, porque es una familia extendida. Hay gente que yo los conozco en ese momento. Y lo que empezó con un intercambio de ciertas acusaciones leves fue escalando. Y yo me empecé a preocupar. Y siguió escalando. Y entonces me acordaba que varios de ellos estaban armados. Y yo le dije a mi esposa, nos vamos de aquí. Nada ocurrió más allá de gritos y recriminaciones. Pero una cena que debió ser de alegría se convirtió en una cena incómoda, de bochorno, de vergüenza. ¿Sabe, hermanos? La última cena del Señor aquí en la tierra, como le llamamos, fue una cena incómoda. Porque allí no solamente se instituye la cena como señal del pacto donde usted ratifica cada vez que se da su compromiso con el Señor, sino que también fue una cena de confrontación. De Jesucristo confrontando y poniendo las verdades como tenían que ser. Por lo tanto, esa cena que todos venían a celebrar se convirtió en una muy incómoda. ¿Sabe, hermanos? En 1967, Hollywood presentó una película que creó un hito en los Estados Unidos. Era una comedia dramática. Personalmente, a mí las comedias dramáticas no me gustan mucho, pero esa en particular me gustó mucho desde el primer día que la vi. Yo era un niño cuando la vi. Creo que la vi a los 10 años. Y esa película me marcó tanto que cada vez que la dan, la veo. Siempre la veo. Usted sabe que hay películas que usted ve y no se cansa de verla. Y una cena que se supone que iba a ser de celebración, se convirtió en una cena muy preocupante. La película se llamaba Alguien viene a comer a casa. Creo que en una ocasión yo le mencioné esta película. Los actores, Sidney Poitier, el gran actor, Spencer Tracy, Katharine Hepburn, bueno, en fin, un elenco increíble. Pero lo menos que esperaban los padres de la joven, protagonizada por Katherine Houghton, era el novio que iba a traer ella. Lo que se iba a convertir en una cena de recibimiento y de posible boda a su hija, se convirtió en algo muy preocupante. Oramos. Dios bueno, qué bueno tú eres, Señor. Y nosotros tan malos, perdónanos. Porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre sea proclamado en medio de esta congregación y todos aquellos que nos escuchan por medio de la maravilla de la tecnología. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Saben, hermanos? El maestro manda a preparar todo para esta última cena. Y da las órdenes, como vemos en los versículos del 17 al 19.
Era la fiesta de los panes sin levadura, era la preparación para la Pascua, y el maestro manda a preparar todo, porque había puntos importantes en esa última cena del Señor que se iban a hacer claros para los discípulos y para el futuro de la iglesia. La iglesia que 2000 años después celebra la mesa del Señor. Oiga, el versículo 20 nos dice que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y otro evangelio nos dice que al sentarse le dijo, oh, cuánto he querido tomar esta cena con ustedes, esta comida con ustedes. Pues todo empezaba bien. El maestro, con ese anhelo de cenar con sus discípulos, en esa intimidad espiritual, en esa coinonía, ellos reunidos con Dios mismo, en esa cena. Pero cuando transcurría la noche, Jesús deja caer una piedra, un cantazo, ¡pum! El versículo 21 dice, estaban comiendo, perdona que me ría porque es que yo me imagino, mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y yo me digo que algunos se atragantaron. ¿Sí? Porque la ansiedad que siembra Jesús allí es la ansiedad de la duda. Es la ansiedad de que ellos mismos no están muy seguros, no están muy afianzados como deben estar a lo que esperaba y lo que iban a enfrentar. Por eso, el versículo 22 nos dice, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Y entonces usted ve el perfil de los apóstoles, el perfil de los discípulos. Hombres que seguían a Jesús, que definitivamente amaban a Jesús, pero todavía le faltaba esa raíz que los iba a convertir en los grandes campeones de la fe alrededor del mundo conocido. ¿Sabe, hermano? La familia Drayton se componían del padre, en este caso Matt Drayton, interpretado por Spencer Tracy, el gran actor norteamericano, su madre, Katharine Hepburn, y su hija. Y su hija le había dicho que iba a llevar a su novio y su futuro esposo a cenar. Ella era una mujer muy guapa, petit, de clase media alta, si no me equivoco, en el área de California, y los padres estaban muy contentos. Y le añade un detallito. Le dice que su novio es médico y que ha servido también en áreas empobrecidas para asistir a enfermos en diferentes partes del mundo, pero creo que especialmente en África. Pues todo iba muy bien. Y cuando llega la hija, ¿verdad?, que tenía de nombre Johanna, le enseña a su novio, Sidney Poitier, un negro. Ella con sus ojos azules, su piel blanca como porcelana, su pelo rubio. Su novio era un negro, un hombre de color. Recuerda el año 1967. El racismo en los Estados Unidos estaba a flor de piel. Estaba la lucha por los derechos civiles. Dentro de un año, el doctor Martin Luther King iba a ser asesinado. Y en varios estados de los Estados Unidos estaba prohibido el matrimonio interracial. Así de sabios eran esos muchachos. Y cuando la mamá y el papá lo ven, recuerden que son hombres y mujer
que tratan de ser adelantados a su época, pero una cosa es ser adelantado a tu época en mente y otra cosa es experimentarlo, ¿verdad? Porque como decimos en Puerto Rico, con la boca es un mamey. Pero llegó la hora y entonces la joven, como había sido muy bien criada, se desenvolvía, ella no veía ningún problema, pero sus padres sabían que habían problemas, no con ellos, sino con la sociedad que rodeaba a esa pareja. Por lo tanto, lo invita a una cena y a todo el mundo se le quitó el hambre. Y entonces empieza el drama. ¿Cómo vamos a hacer esta cena? Porque Joana, su hija también, era una mujer, aunque era joven, muy joven, por cierto, da a entender la película, voluntariosa, independiente. Y este va a ser mi esposo. Y ellos tenían dudas, profundas dudas. El versículo 23 nos dice, entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Sabe, hermano? Hace muchos años yo estaba viendo una película de la vida de Jesús. Yo no sé cuál era. Han hecho tantas que ya no sé cuál era. Pero sí hubo una escena que a mí me dio mucha gracia viendo la película. Y es que dramatizaron esta parte. Cuando Cristo dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En la película usted ve que todos hacen así automáticamente. Los apóstoles, ¡juá! Se echan hacia atrás. Y yo me empiezo a reír en casa. Porque ellos están asustados. Ya la cena para ellos es de alta tensión. Y posiblemente para algunos estaba malograda, pero allí estaba el maestro, porque la cena que va a instituir, el sacramento que va a instituir, aquí van a participar los que tienen que participar. Por lo tanto, la confrontación que hace el maestro es importante para que ellos miren en sus corazones como usted y yo tenemos que mirar en nuestros corazones cuando nos acercamos a la mesa. El versículo 24 dice, la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Oh, eso lo dijo Jesús. Y usted preguntará, ¿por qué? Aparte de que iba a ir al infierno y era un réprobo, ¿por qué Jesús tiene esas palabras? Hermano, usted piense en lo que Judas vio y usted nunca ha visto, ni yo he visto. Judas recibió la instrucción bíblica y teológica más grande que ha ocurrido en el planeta Tierra. Jesús mismo les enseñaba. Jesús iba aparte con ellos y los discipulaba. Y allí no había opiniones como ocurre en una clase de teología con un servidor. Pastor, ¿qué puede ser esto? Y yo le puedo decir, bueno, puede ser esto, o posiblemente esto, no estamos muy seguros. Con Jesús no había esos problemas. Con Jesús estaba la enseñanza clara, precisa, cristalina, diáfana. Eso Judas lo oyó. Pero no solamente oyó y estuvo en la enseñanza con el maestro, fue testigo de grandes milagros. Vio muertos resucitados ante sus ojos, vio leprosos limpiados, ciegos de nacimiento recibiendo la vista. ¿Qué no fue testigo, Judas? ¿Qué no fue testigo? Y ante todo eso, hermanos, Judas decide entregar al maestro. Judas decide traicionarlo. Su pecado era tan profundo que ante toda la evidencia del mesianismo y de la deidad de Cristo, ante el perdón de pecados
que Cristo esparcía, ante la misericordia de Jesús, que resucita el hijo de una viuda, ante las vidas cambiadas, como la de Zaqueo, Judas decide entregar a Jesús. Mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. ¿Sabe, hermano? En el proceso, Sidney Poitier, que se llama en la película John Prentice, para ser claro, se reúne con los padres de Johanna, porque él nota ya el ambiente cargado, la cena que ya no iba a ser muy halagadora. Y le dice, si ustedes no aprueban este matrimonio, aquí no va a haber matrimonio. Porque así como Johanna fue muy bien criada, él también fue muy bien criado. Y en una, le dije que Johanna era impetuosa, ¿verdad? Era como un pequeño huracán. Sidney decide llamar a sus padres para hablarle de la posible boda. Y Johanna lo escucha y coge el teléfono y los invita a venir. Yo no sé si había una parte que ella le pagaba los pasajes, yo no sé, pero que vengan también. Entonces, Sidney Poitier pues no sabe qué hacer ante el ímpetu de su novia. Su padre era un hombre retirado del correo, hombre mayor, y ellos estaban contentos porque su hijo era viudo y había pasado un dolor profundo por la muerte de su esposa. Y ellos estaban muy contentos que él ya había conseguido novia para casarse. Oiga, y toman el vuelo, ellos bien contentos. Tiene que ver la película, mi hermano. Imagino que aquí la mayoría la ha visto. Y si no la ha visto, pues, deje de estar viendo esa basura de Star Wars y vea eso. Eso sí que son películas, ¿oyó? Escuche. Entonces ellos llegan al aeropuerto, los padres reciben a Sidney Poitier y lo abrazan y todo. Entonces yo tengo que explicarle algo a ustedes primero. Y ellos no lo dejan ni hablar porque está evitando que Johanna llegue. Johanna está en el aeropuerto. Es imprudente. Ella no entiende. Es un mundo para ella irracional que se le prohíba a la gente de diferente color de pigmentación casarse. Entonces le explica y dice, mira, pero antes que déjeme explicarle algo. Y ellos están tan, ¿verdad?, contentos. Y llega Johanna. Y la cara de los padres de Sidney Poitier, de John, valía todo el tesoro de Fuerte Fox de los Estados Unidos. Ellos no podían creer lo que estaban viendo. Sidney Poitier hizo una actuación increíble, porque usted ve cómo él le cambia el rostro todo el tiempo ante el ambiente. El papá lo mira, la mamá lo mira. Vamos a la casa de Johanna, vamos a hablar allá. Y se mueven hacia allá para hablar y resolver este problema. Y todavía no habían comido. Por cierto, la película ocurre todo en un día. Allí en ese ambiente de tristeza, en esa última cena del Señor, el versículo 25 nos dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Los cobardes son así. Él sabe que es él. No tiene ni que preguntar. Lo que se tiene es que levantar. Pero pregunta porque en medio de su cobardía de entregar al maestro, quiere seguir retando. La contestación del maestro es tremenda. Tú lo has dicho. Tú mismo te acusas. Tú mismo te echas la soga al cuello. Oiga, el versículo 26, Mateo continúa con el relato de la comida. Yo me imagino que ya la comida no tenía el mismo tono. Era una cena incómoda.
Pero allí estaban esos 11 hombres, ya Judas había salido, como dicen otros evangelios. Me imagino que ellos empezaron a tranquilizarse. Ya el que iba a entregar se fue. Vamos a tranquilizarnos, vamos a comer. Y el maestro instituye la mesa del sacramento y convierte, como dice un autor, esa última Pascua como la primera cena del Señor. Y nos dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Aquí está el símbolo de la entrega. Pero no solamente eso, aquí está la base espiritual de ustedes cuando ratifiquen cada día, cada vez que tomen la mesa. Es que vean que Cristo se entrega por ellos. Añade Mateo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Era la hora donde el sacramento se hacía presente y permanente para la iglesia de Cristo. Era la hora que después de la confrontación el maestro se entrega a ellos. Es el momento de tranquilizarnos y tomar la mesa del Señor. Pero aún más, mire cómo dice el versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Viene un día, dice Jesús, que nuevamente nos vamos a encontrar en la mesa de la confraternidad. Los verdaderos salvos, los que han conocido a Jesús, los que han abrazado el misterio de la Pascua. Ese día, cuando el Maestro regrese al planeta Tierra, se encontrará con aquellos que no decidieron entregarlo, que no le dieron la espalda. Tomarán la mesa juntos, dice, el gran fruto de la vida. ¿Sabe, hermano? Cuando los padres de Sidney Poitier, de John, llegan a la casa, el padre de John y el padre de Johanna, que creen que son los más racionales, y deciden hablar. Tenemos que hablar porque estos muchachos no saben lo que están haciendo. Esas fueron las palabras. Vamos a sentarnos a hablar para aclarar estas cosas. Y el padre de Sidney Poitier, de John, le da un regaño tremendo, una reprimenda, y le habla de cuántas millas él caminó para mantenerlo a él y a su familia, y su madre en cuántas casas trabajó limpiando para que él tuviera una educación, que era increíble todo esto. Y Sidney Poitier llamó a su padre y lo llevó a la biblioteca de la casa y le dijo, yo quiero aclararte algo. Esto para nosotros los padres. Escuche, hermano. Yo no te debo a ti nada. Lo que tú hiciste, que caminaste todas esas millas, y lo que hizo mi mamá, era su responsabilidad. Y no es una deuda. En ningún momento es una deuda. Y es importante que tú entiendas que el problema tuyo es que tú te ves como un hombre negro. Y yo me veo como un hombre. Y ese es el problema, papá. Entonces, es que Sidney Poitier era increíble. Le cambia el rostro. Le dice, papá, yo te amo. Yo te amo profundamente. Pero esta decisión es mía. Es mía. El papá
Está molesto, pero sabía que él decía la verdad, que su hijo decía la verdad. Los discípulos se entristecieron cuando Jesús habló de que alguien me iba a entregar. Pero aún más, el versículo 30 nos dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Lo más seguro era un himno, algunos creen que era el 118, el salmo, era un salmo definitivamente, porque para esta festividad se cantaban los salmos del 113 al 118. Y algunos creen que era el 118. No vi las razones muy pesadas, pero. Entonces yo me imagino, hermano, que ellos estaban tranquilos, cantaron, habían comido, aquí ya la tensión se fue, estamos con el maestro. Oiga, el maestro que conoce nuestros corazones, que conoce lo que hay dentro de nosotros. Y Jesús le dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y todo lo que ya ellos habían tranquilizado, Jesús le tira otra piedra. Porque el problema de esos hombres es que confiaban mucho en ellos y se tenían que ver como hombres pecadores. Y tendrían que entender que seguir a Jesús hay un precio alto, que significa muchas veces la muerte. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, citando a Zacarías 13:7. El maestro siempre con la palabra. Pero el versículo 32 nos indica que ellos no estaban ni escuchando. Estaban preocupados por sus sentimientos, por su tristeza, por su cuestionamiento del maestro, de su fidelidad. Y el versículo 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces ellos no escuchan eso. Y lo sabemos por lo que vamos a leer ahora. Jesús le está diciendo, aunque yo vaya a morir, voy a vencer la muerte. Y ellos están preocupados por sus sentimientos, por el dolor, por la tristeza, por el cuestionamiento del maestro. Y no están llegando a mirarse como tienen que mirarse ante la ley de Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando Sidney Poitier habla con su padre, y hay una conversación entre la madre y la madre de Johanna, estoy resumiendo la película, ¿verdad? Interviene el papá de Johanna en la caracterización de Spencer Tracy. Y dice unas palabras importantísimas, pero sobre todo, le dice, en varios estados ustedes son fugitivos, pero aquí, en esta hora, ¿qué podemos hacer ante la fuerza del amor? Había una criada en la película. Recuerden, la película es muy dada de los años 60. Ella era negra y es interesante porque ella era la más escandalizada de ellos, más que los padres, y retaba a Sidney Poitier, ¿qué usted hace aquí? ¿Qué usted hace aquí? Y lo retaba, porque era también una mujer esclavizada en su mente. Para ella, Sidney Poitier era un buscón, porque era negro, aunque ella fuera negra. La película termina, por fin van a cenar. Y lo que iba a ser un escándalo se convirtió en una fiesta para el matrimonio de ellos. ¿Sabe, hermanos? En esta última confrontación aparece la figura de Pedro. ¿Cuánto amamos a Pedro? Yo amo mucho a Pedro. Principalmente porque Pedro tomaba las iniciativas. Él no pensaba mucho. Era un hombre arrojado. Era un hombre de convicción y acción. Oiga, y ve al maestro caminando sobre el mar y todos con miedo y él se tira. Señor, ¿eres tú? Voy para allá. Así era Pedro. ¿Usted cree que yo me hubiera tirado?
No, hermano, claro que no. Y yo sé nadar. Pero Pedro... Oiga, y cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente de nosotros? De mí, ¿qué dice la gente de mí? Y otros decían, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Y Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es el Pedro que cuando van a arrestar al maestro saca la espada y le corta la oreja al primero que toca al maestro. Pues aquí tenemos al mismo Pedro, hermano. En el versículo 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizo. Oiga, un hombre arrojado aquí, si esto, pues olvídate de esto. Yo soy el que voy a estar aquí contigo. Yo me imagino al maestro mirando. Oh. Jesús le dijo, versículo 34. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En otro evangelio, que tiene más detalles, Jesús le dice, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Lo cual no hay ningún problema. Los evangelistas eran como periodistas. Esta mañana, por cierto, yo estaba viendo 2 noticias en 2 canales, la misma noticia, y cambiaba, buscando detalles. Y había un canal que tenía más detalles que el otro. Así de sencillo es esto. Y el otro, yo le decía, este está atrasado. Me va a quedar en este canal. Está más al día. Oiga, mire el versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Es el Pedro que cuando se le acercan, tú estabas con el maestro, tú estabas con Jesús, tú eres uno de los galileos. Yo no conozco a ese hombre. Yo no sé quién es él. Insistían y con juramento dijo que no conocía a Jesús. Dice la Escritura, en ese momento oyó el gallo y mira al maestro. Estaba en una distancia que podía ver al maestro. Y el maestro lo mira. Oiga, hermano, en el momento que lo está negando. Y dice la Biblia que salió afuera a llorar amargamente. Pero allí en su dolor, allí en su soledad, allí cuando pensaba que no tenía esperanza, allí estaba Dios con él. Y aunque aparentemente estaba abandonado, no, Dios estaba allí. Termina este versículo. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, que estaban dispuestos aún a morir. Todos salieron corriendo. Solamente Juan se quedó en la cruz. Esa cena, hermanos, fue bastante incómoda. Pero en medio de la incomodidad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, del interrogante, de la traición, del pecado, allí en medio estaba el maestro sosteniendo lo suyo. Y aunque ellos caminaron en un momento y le dieron la espalda, volvieron a encontrarse con él, como dice el versículo 32, y fueron los campeones de la fe y murieron por Cristo Jesús. Y la cena incómoda se convirtió en la Santa Cena que celebramos todos los años y todos los meses para su gloria. Y un día, con Pedro, los discípulos y la nube de testigos, cenaremos nuevamente con Jesús. Ese día la cena no será incómoda. Ese día serán las bodas del Cordero. Ese día, hermanos, ese día le diremos al Maestro, oh, cuántas veces te fallamos, pero tú nunca, nunca nos abandonaste. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón.
Por Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.